relativo y también porque realmente no lo he enseñado a fondo. Creo que les dije una fórmula o les mencioné, si es que les mencioné, y si no estoy equivocado con el acompañamiento vacacional que di, pero bueno, ¿qué es movimiento relativo? ¿Qué implican o qué muestran los videos que les mostré ahí? ¿Quién vio los videos? Creo que todos, pero por si acaso. El primer video que mandé fue de una palanca de carro, ¿no? Me parecía que estaba quieta. No, y de hecho les pregunté a qué velocidad va. Uno respondieron quieta, bueno, uno solo respondió quieta, otro respondió depende del observador y otro depende del punto de vista, algo así, el punto de referencia. Miren, sí son equivalentes. ¿Por qué está mal decir que está quieto? Porque nosotros no conocemos la verdad absoluta de esa cosa, ¿no? ¿Cuál es la verdad absoluta de las cosas? Nosotros medimos la verdad absoluta respecto a tierra, respecto a qué pasa con alguien que no está en movimiento. Ya, y eso es lo que se conoce como marco de referencia inercial, que está quieto, que no se mueve. Entonces, ¿a qué vamos con eso? Nosotros vamos a que las cosas tienen distintas velocidades dependiendo de dónde estemos parados nosotros. Por ejemplo, chama, suavización de curvas. Esto aquí, todo feo, es una escalera eléctrica. Tranquilo, no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos tranquilos y subimos una escalera eléctrica? ¿A qué velocidad subimos? Ajá. Si alguien nos ve desde afuera, ¿qué va a ver? Va a ver que nosotros nos movemos a la velocidad de las escaleras, ¿no? Vamos a poner persona 1, persona 2 por aquí afuera. Lo ven con la misma velocidad de las escaleras. Belleza. Ahora, ¿qué pasa si la persona empieza a correr sobre las escaleras? No para arriba. Vamos a poner. Se lo ve que se mueve más rápido, ¿no? Definición. ¿A qué se debe eso? Esto se debe porque las cosas vistas desde tierra, déjame poner aquí. Esto sería velocidad persona respecto a escalera, velocidad escalera y velocidad persona. ¿Ya? Las cosas vistas desde tierra son iguales a qué? Iguales a la velocidad de la persona, pero que aquí lo estoy poniendo como X, no puede ser una persona, un objeto, lo que sea, respecto a su medio, más la velocidad de su medio respecto a tierra. ¿Qué es esto? Velocidad de la persona respecto a la escalera, más la velocidad de la escalera con respecto a tierra. ¿Entendido? Es algo sencillo, por eso dije, es algo intuitivo. Nosotros cuando estamos subidos en un bus, o mejor dicho, cuando nosotros vemos que una persona se sube a un bus y porque somos salados y salimos 15 minutos tarde, no la alcanzamos, ¿qué es lo que vemos? Vemos que esa persona se va. Y además, si esa persona va corriendo hacia el frente también, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar que vemos que corre más rápido. ¿Por qué? Por esto de aquí. La persona se mueve respecto a su medio y su medio también se está moviendo respecto a nosotros, que nosotros estamos afuera en tierra. ¿Ya? Esta es la fórmula de movimiento relativo, se puede decir. En el libro creo que tiene un nombre, no me acuerdo realmente cuál es, si ustedes se lo saben, perfecto, pero siempre me olvido de esos nombres. ¿Ya? Lo importante es la definición, no que entiendan esto. Imagínense siempre, escalera eléctrica, ¿qué pasa si yo corro sobre la escalera eléctrica? Las velocidades se suman. ¿Por qué se suman? Y porque estamos yendo en sentido, en el mismo sentido, ¿no? La una complementa a la otra. En cambio, sabemos que la persona está como necio, corriendo de bajada en la escalera que sube, ¿qué pasa? Vemos que se mueve lento, o quizás si la velocidad es la misma, vemos que no se mueve, ¿verdad? Entonces, es esto aquí. Siempre es la cosa respecto a su medio más el medio respecto a tierra. ¿Todos bien ahí? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Belleza. Aparentemente, tranquilo. Esta es una parte de velocidad relativa. Otra parte también de velocidad relativa se aprecia como ¿qué es lo que ven dos observadores? ¿Ya? Ahorita nosotros estamos viendo como que somos la persona que está aquí afuera, no la persona 2. ¿Qué es lo que pasaría si nosotros somos la persona 1 y vemos la de abajo? ¿Cómo se mueve la de abajo? Entonces, ustedes están subiendo la escalera, otra persona se queda abajo, hacia atrás. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que la velocidad de un objeto respecto a otro es negativa para la otra persona. Ya esto básicamente es como la tercera ley de Newton, no se dan cuenta, está al menos ahí, lo único que cambia es el orden de quién recibe, quién da. Y es por eso. No. Por ejemplo, ya, tú estás aquí al lado mío, tu maldición por sentarte aquí. Ya, tú camina para acá, yo camino para el frente. ¿Qué pasó? ¿Tú qué me viste? Viste que yo fui para atrás tuyo, ¿no? Y yo lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos en direcciones contrarias. En cambio, ya, ponte atrás.
¿Qué pasaría? Ahora tú, por favor, estás de este lado, ya siempre luego participar hasta el empuje del otro día. Sí, ¿se acuerdan? Nos va a explicar la aceleración centrípeta. Ya. Tú puedes quedarte quieta, pero ponte acá, please, que es para estar la cámara ahí también. Tú estás quietita a este lado, y ahí yo paso al lado tuyo. Tú también, ¿ves qué pasa con una velocidad? No podemos decir que eso era 5 metros por segundo, ¿ya? Pero yo también te veo a ti pasar a 5 metros por segundo, pero tú no te mueves. ¿Por qué? Después, sentarte. ¿Por qué yo vi que ella se movió? Porque depende de mi punto de vista, ¿no? De mi marco de referencia. Por eso es que nosotros cuando vamos acelerados en la autopista, perimetral, lo que sea, vemos cómo los carros se quedan atrás. Realmente no se están quedando atrás, no están ellos retrocediendo. Simplemente nuestra velocidad es mayor que la suya, la estamos pasando y por nuestra perspectiva vemos que ellos se mueven para atrás. ¿Ya? Venga, piénsalo. Así, ¿qué pasa cuando estás en bus y el man ve al otro bus de la misma cooperativa? ¿Qué es lo que hace? Acelera, empieza a correr y deja al otro bus atrás, ¿no? Tú ves que el man se está moviendo hacia atrás, pero realmente se está moviendo al frente, solo que tu velocidad le ganó. Tranquilo, confío. Ahí X representa a la segunda persona, ¿no? En este caso, depende cuál era el ejemplo que estábamos tratando. De la escalera. Ya, no, sí, claro, pero X para ti, ¿quién es? ¿La persona que sube o la persona que va? Ya, la persona que está afuera, ¿qué sucede con esta persona? ¿Cuál es su velocidad respecto a mí? Nos dijimos que esta persona está quieta, se quedó afuera. Esto de aquí era representando. Entonces, la velocidad de la persona respecto a su medio se está desplazando. Cero, ¿no? ¿Y a cuánto se mueve el suelo respecto a la Tierra? Cero también, ¿no? ¿Y esto quién lo vería? Esto lo vería otra persona que está aquí parada. Ya, por eso te digo, depende de qué ejercicio estás viendo y qué perspectiva tomas. ¿Ya? Es por eso que nosotros cuando estamos sentados en el carro, suponiendo que no estamos solos, ni adelante ni atrás, como sea, nosotros vemos a una persona que está al lado nuestro, vemos a la palanca del carro, vemos que esa cosa no se mueve. ¿Por qué? Porque esa cosa respecto a su medio se está moviendo a cero. Y su medio respecto a tierra, si el carro está parado, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Lo vemos a cero. Y quizá me digan, pero ya el carro puede que no esté moviéndose a cero por hora. Ya el carro está acelerando, ¿no? Como les mostré en el video. ¿Qué es lo que pasa ahí? Mi medio, ¿qué velocidad tiene? ¿No? En el video que les pasé, el carro lo estaba moviendo a 40 kilómetros por hora. Entonces, si mi carro se mueve a 40 kilómetros por hora, ¿por qué yo veo que la palanca no se mueve? ¿Qué es lo que me falta aquí? ¿Quién era esto? Este era el observador. ¿El observador dónde está sentado? En el carro también. ¿A qué velocidad se mueve la persona que está dentro del carro respecto a tierra? También 40 kilómetros por hora está dentro del carro. Entonces, por este juego de perspectivas es que vemos como que el carro, la palanca, la persona que está nuestro no se mueve. ¿Ya? Todo es con esto, relación al medio respecto a qué nos movemos. ¿Ya? Pregunta práctica. Falla la universidad, por cosas de la vida terminamos en la ATM. No tenemos nuestro radar, ya no hay radar de esos que están en tierra, no tenemos nuestro radar móvil. Pero nosotros vemos un carro que va rápido y sospechamos que va a exceso de velocidad. Ya digamos que el límite en la zona es 70 y esta persona está viajando a 80 o lo intuimos hacia el ojo. ¿Cómo pueden ustedes verificar desde su carro que la otra persona está yendo más de los 70, que está yendo 80? ¿Cuál debe ser tu velocidad para que sepas la velocidad de otra persona? No, menor. O sea, tú quieres ver cuál es su velocidad. Igualarlo. Igualarla. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que la velocidad es igual? Cuando esa persona ya no se mueve respecto a nosotros, ¿no? Quizá está obviamente distanciado porque él iba corriendo antes, pero si la distancia ya se mantiene constante, entonces, ¿qué ocurre? Sabemos que el man se mueve a cierta velocidad, nosotros nos movemos a cierta velocidad, por tanto cubrimos el mismo terreno. Entonces, es decir, si es que les toca encontrar la velocidad a la que va un carro, igual en su velocidad, y vean que ya no haya más desplazamiento entre el uno y el otro. ¿Ya? ¿No hiciste rápido? El semestre pasado sí se me demoraron. De hecho, fue para mejoramiento que les había hecho esa pregunta, así con los carritos que tengo.
Pero bueno, nada, ¿qué más se puede decir? Ya, en una de esas tareas hay una pregunta, no, que les dije que vean las grabaciones del semestre pasado porque ahí la hice. Déjame ver qué pasa. Ahí hice un puntito. Ya, ¿cuál era la pregunta en sí? Teníamos un río, digamos que la velocidad del agua de este río con la que arrastraba una persona es de, no sé, 7 metros por segundo. Es que no parecerá mucho, pero recuerden, es una masa inmensa de agua. ¿Ya? ¿Qué nos decía el ejercicio? ¿Cuál era el planteamiento? Nosotros tenemos a un nadador experto, perdón, aquí nadador experto, tenemos que el ancho del río es de, vamos a ponerle 40 metros, y la velocidad de la persona es de, vamos a ponerla como pregunta, ¿ya? Y vamos a hacerla como incógnita. ¿Qué es lo que queremos ver? Queremos ver qué ángulo, o perdón, a qué ángulo debe nadar esta persona para llegar perfectamente al otro lado, es decir, sin moverse ni un poco. Ya, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ponerle que tiene un tiempo, la persona se demora 7 minutos en cruzar. Para 40 metros sí está bien, digamos. Va lento de esa manera. Ya, entonces, ¿cómo planteamos esto? ¿Qué es lo que hace este empujón con nosotros? Nos va a querer empujar, nos va a querer desplazar, ¿no? Así como yo le hice a Anthony el otro día aquí empujándolo. Entonces, ¿cuál es como que el desarrollo de esto? Si nosotros queremos cruzar en línea recta, pero tenemos que hay algo que nos está jalando siempre a la derecha, ¿qué debemos hacer si queremos cruzar en línea recta? Nadar hacia el otro lado, nadar con una cierta inclinación, que es precisamente lo que nos están preguntando, ¿no? Bueno, les puse también la magnitud de esta vaina para ese tiempo. Vamos a poner que el ángulo es lo mismo, una pregunta. Entonces, sí, lo que nosotros tenemos que hacer es, ¿qué? Vamos a tener la velocidad de nuestra persona inclinada, pero esta persona, ¿qué le ocurre? Esta persona encuentra en un medio que se está moviendo. La velocidad del medio respecto a tierra es de 7 metros por segundo. ¿No se dan cuenta? Ahí vamos formando todas estas variables que les comuniqué hace rato. Y al momento de nosotros sumar estas dos, hacer el álgebra, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar que entre los vectores horizontales se cancelan y nos da ¿qué? Un solo desplazamiento para arriba, que es lo que nosotros queríamos hacer. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, ¿cómo sería? ¿Qué conocemos? Conocemos que esta persona tiene que recorrer 40 metros en 7 minutos. ¿Qué información podemos sacar de ahí? La velocidad con la que recorre. Sí, velocidad que recorre, pero ¿qué sería? ¿Dónde está mi velocidad aquí dibujada? Esa sería la velocidad como que final, ¿no? Cuando se hace la interacción. No, ¿y esta velocidad de qué sería? Déjenme hacer más grandes estas cosas para ponerle las variables. Lo primero aquí, esta velocidad inclinada, dijimos que es la velocidad de la persona, pero respecto a qué se inclina, al río, belleza. En este caso, el río es nuestro medio, belleza. ¿Qué es lo que pasa con mi río? Mi río es el medio, ¿no? Los 7 metros por segundo son la velocidad del río, o medio, respecto a tierra. Y por último, el momento de nosotros sumar estas dos, ¿qué es lo que ocurre? Miren, pues como que fuera una multiplicación de fracciones. Se me va numerador con denominador, ¿qué nos queda? Persona respecto a tierra, que es lo que nosotros queríamos buscar. ¿Ya? Todo Gucci, perfecto. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Belleza. Entonces sí, los 40 metros dividido para 7 minutos nos van a dar la velocidad de la persona respecto a tierra, no que es el resultado final de lo que queremos hacer. Así que nada, calculemos eso. ¿Qué sería? ¿40 para 7 o falta algo de hacer ahí? En efecto. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos solo en sistema internacional. Si siempre hagan esas conversiones. Entonces, sí, Mayor, por favor, sería 40 para 420. ¿Cuánto nos da eso? Mucho tiempo, de 7 minutos. Está muy vago ese man.
Vamos a meterle... Vamos a ponerle 3/4 de minuto. Ya es Michael Phelps ese man. Entonces, nada, digamos que está más complicado. Nos metemos una fracción. ¿Qué serían 3/4 de minuto a segundos? 45 segundos. No, simplemente no se hagan complicaciones. Pongan eso que murió. 3/4 por 60. ¿Y ya? Sí, no hay que complicarse en esta vida. Y ese nos da ya un valor no tan bajo. Serían entonces 0.88 metros por segundo. Pero esta velocidad aquí que era es la persona respecto a tierra, ¿no? Belleza. ¿Qué nos damos cuenta que se forma aquí? Triángulo. ¿Qué nos importa de ese triángulo? La velocidad de la persona y el ángulo, ¿no? Pero estas en sí, ¿qué son? ¿Qué es la velocidad de la persona? Ya, vamos a poner la velocidad de la persona respecto al río. Eso es lo que buscamos ya también. ¿Qué sería la velocidad de la persona respecto al río? Con el ángulo y con otro. Exacto, hipotenusas, ¿no? Cosas así. Entonces dibujamos el triángulo. Es bonito, sin flechas. Es más entendible. Queremos buscar este ángulo. De hecho, les puse la línea ahí como para que se guíen eso. Si calculaban el ángulo de acá, la verdad es que tampoco había problema. Creo que eso es lo más común, pero ya, pues, lo puse ahí. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos la velocidad del río respecto a tierra, o ¿qué es eso? Son 7 metros por segundo, ¿no? ¿Qué tenemos de este lado? Tenemos 0.88. Aquí por último tenemos hipotenusa, ya la velocidad de la persona respecto al río. ¿Cómo calculamos esas dos cosas que nos faltan? No, exacto. Seno ni coseno no los podemos usar. ¿Por qué? Porque ¿cómo es la fórmula? Seno de ángulo. No usamos seno ni coseno porque tenemos dos variables. No, dicen seno, coseno, un lado lo tienen, perfecto. Pero el otro es la hipotenusa. Hipotenusa no tenemos. Entonces nos vamos con tangente. ¿Ya? Entonces, sí, veías. Tangente, ¿cómo sería entonces? 7 sobre 0.88, ¿no? Recuerden, siempre opuesto sobre adyacente. ¿Ya? Entonces, calculamos eso. Vemos cuánto nos da. Aguanta. Tangente inverso, seguro. 82. Te escuché como 0.83, pero distorsión del sonido. Ya, bueno, sí, 82.83. ¿Ya? Confirma. La velocidad de la persona respecto a tierra, porque nos da el problema. ¿Qué cosa? No. Dale. Bueno, con eso ya encontramos el ángulo. Y ahorita sí, podemos calcular la hipotenusa en base a funciones trigonométricas. O de otra forma, si ustedes hubieran querido calcular la hipotenusa, pero sin tener el ángulo, ¿qué podrían hacer? ¿Qué tipo de triángulo es este? Rectángulo, Pitágoras, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí, quiere cruzar perfectamente al otro lado sin desviarse, es decir, línea recta, y aparte la velocidad de río es horizontal. Por tanto, tenemos horizontal, vertical, 90 grados, Pitagorazo de cabeza y murió. ¿Ya? Ahorita sí, la verdad es que ya es cuestión de cada uno cómo quieren calcular esa hipotenusa, pero murió el problema. ¿Ya? ¿Alguno le tocó esto de tarea? ¿No? Para los 5 le solían enviar, pero bueno, mejor. ¿Qué pasaron eso? Claro, esto es hace tiempo. La primera semana quizá. Si no, bueno. Sí. Seguramente. Si es el tema de relatividad, sí. Una pregunta, sus profesores, ¿cómo les dio hacer la lección? Porque dijeron que son direcciones a hacer tareas conceptuales, de 45, y un ejercicio de... Eso realmente es cuestión del profesor. Sí, los profesores no sé si tienen libertad en ese aspecto o el dice algo y hacen lo que les da la gana. Como el plan analítico, que alguien debería seguirlo, pero no lo sigue y se adelanta. Sí, no puedo dar nombres, pero
Pueden saber quién es, ¿no? Estoy en contra de eso, pero bueno, callados, no me van a delatar. Anyway, ¿qué más? Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora vamos a decir lo mismo. Río de 40 metros, velocidad del río respecto a tierra. Me recuerden que estos son vectores, ¿no? Por eso podemos hacerlos como nos dé la gana. Sigue siendo de 7 metros por segundo, horizontal. Y ahora vamos a poner a la persona que nada, ya pero esta vez no se va contra la corriente, sino simplemente ella va al frente según ella. Entonces, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular qué distancia los separa. Vamos a calcular la distancia entre el punto A y el punto B, el punto de impacto, se puede decir. Entonces, vamos a poner ahorita que la velocidad de la persona respecto al río es de, vamos a ponerle 4 metros por segundo, ya esta vez va más rápido. ¿Y qué nos vamos a calcular? Aparte de esa distancia X. Esta distancia X, ¿qué representa? Ah, perdón, eso no era. Bueno, esto es lo que les dije que nos lo va a arrastrar. Ya. Lo que quería preguntarles era la distancia de A hasta B. De hecho, calculemos las dos cosas. Calculemos cuánto vale X, cuánto vale la distancia D que separa los puntos A y B. Y por último, también vamos a calcular la velocidad de la persona respecto a tierra. Listo, ¿qué procede? Pero tampoco es el tiempo. Y no es necesario en esta pregunta. De hecho, también metámoslo como pregunta. ¿Alguien más que no vea otra cosa para meterla como pregunta? El ángulo me va a decir, si quieren, pongo, ya no importa. ¿Por qué no me importa a mí el tiempo aquí? ¿Por qué no se los digo? ¿Afecta en algo la velocidad horizontal? Por lo tanto, ¿cómo determinamos el tiempo que nos tomamos en llegar al otro lado? ¿Dividiendo qué cosa? Distancia para velocidad. Entonces, simplemente aplicamos la ecuación, ¿no? Sabemos que velocidad es igual a desplazamiento. Vamos a poner esta vez como D, si quieren, como delta Y. Da igual, mientras tengan claro. Ah, habla bien. Ya, lo que nos importa es este desplazamiento vertical, ¿no? Porque así nosotros definimos que llegamos al otro lado. No nos importa si llegamos aquí, no nos importa si nos arrastra el río. Lo que nos importa es llegar hasta el otro lado. Entonces lo ponemos como Y, ¿no? Por convención, dividido para tiempo. Entonces tiempo es igual a desplazamiento en Y para velocidad en ¿qué? En Y. Una vez más, me importa solo que va hacia allá arriba. Porque una vez más, como dijo él, nos altera. ¿Ya? Dicho eso, sería, nada, 40 para 4, nos demoramos 10 segundos. ¿Ya? Belleza, primera parte hecha. Siguiente. ¿Cuál es la velocidad de la persona respecto a tierra? ¿Qué les estoy dando en este caso? Velocidad de la persona respecto al río y velocidad del río respecto a tierra. ¿Qué son esas dos velocidades? Persona es la persona, lo que estamos analizando. ¿Río qué es? Medio. Otra vez, ¿qué tenemos acá? Tenemos medio respecto a tierra. La persona, aparte la persona con respecto a tierra. Eso es lo que estamos buscando. Entonces sería la persona respecto al río, más la velocidad del río respecto a tierra. Y recuerden, no como factor común, como multiplicaciones, fracciones, lo que sea. Esto va y se va con la carga y nos queda persona respecto a tierra. Dicho eso, en este caso no me van a sumar 4 más 7, 11 y belleza. ¿Por qué? Porque esto está uno horizontal, otro vertical. Entonces es Pitágoras. ¿Ya? Entonces, recuerden que la mal de estos son vectores. Entonces sí, Pitagorazo de cabeza. ¿Ya? Entonces sería raíz de 49 más 16, que me da una velocidad de 8.06 metros por segundo. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, perfecto. Entonces, ¿qué más vamos a poner aquí? Bueno, nos falta calcular la distancia, que es la distancia D.
¿Ves? Ahora, similar a como hicimos para calcular el tiempo que nos tardamos en cruzar al otro lado, ¿cómo calculamos el desplazamiento horizontal X? ¿De qué depende el desplazamiento horizontal X? La velocidad del río y son dos cosas, el tiempo. Ah, entonces sabemos que X es igual a velocidad en X, entre comillas, que en este caso es simplemente horizontal, por el tiempo. Entonces serían 70 metros, ¿no? ¿Ya? Bueno, esto ya está, belleza. Y por último tenemos distancia horizontal, que es 70, distancia vertical, que es 40. ¿Cómo encontramos la distancia que separa los puntos A y B? Pitágoras otra vez de cabeza, ¿no? Y belleza. Graduados. ¿Preguntas? Pero esto es Pitágoras. Sí, tenemos, ¿cómo está? Tenemos la velocidad del río respecto a tierra, que es 7. La velocidad de la persona respecto al río, que es 4. Entonces formas un triángulo, ¿no? 4, 7. Te importa esto aquí, que es la velocidad de la persona respecto a tierra. ¿Qué parece Pitágoras de cabeza? ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿La distancia cuál? ¿X o D? Hay 70, ya. Fue prácticamente lo mismo que pasó en vertical. ¿Qué es lo que pasa ahí? Nos estamos moviendo horizontalmente, ¿no? El desplazamiento es horizontal. Ahora está arriba el dibujo, tranquila. Lo dibujamos aquí. Tenemos río, tenemos el agua, bonita. Tenemos de aquí para acá los 40 metros. Y sabemos que el agua va a 7 metros por segundo, ¿no? Entonces, ¿de qué depende tu movimiento horizontal? De río del tiempo. Entonces, habíamos calculado que el tiempo eran 10 segundos. Y ya pues la velocidad 7 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, chicos, todo sencillo, todo bonito, perfecto. Se dan cuenta, no es complicado. ¿Qué pasa ahora? Que ustedes les van a poner el mismo ejercicio 1 y 3, pero disfrazado de diferentes cosas. ¿Cómo qué? Una de las preguntas suele ser, tenemos como que un avión que está moviéndose, quiere lanzarle un proyectil a un carro. ¿A qué velocidad tiene que hacerlo? Si se para a una cierta distancia. ¿Con qué se juega ahí? Por un lado es una ecuación de impacto normal y común, como ya hemos tratado antes. No se les explica qué es lo necesario para que se produzca un impacto. El plano sea bidimensional. No, eso no me importa. No, no puede ser tridimensional, bidimensional. Ahí agarra. ¿Qué es lo que necesitas para agarrar la pelota? Que la pelota esté en tus manos, sí, que la cosa que esté en la misma posición en el mismo tiempo. Esas son las dos cosas que se necesitan para lograr un impacto. Posición y tiempo iguales. ¿Ya? Eso es lo que estaba buscando ustedes. Simón, porque ya pues, muévete ahí, muévete ahí, muévete. No, no, solo sale ahí. Ya. Por ejemplo, si el man se movió, yo le lanzo la pelota al mismo lugar, ¿ya qué es lo que va a pasar? No le pegue porque está bien, llegó a la misma posición, pero el man ya no estaba en esa posición en ese tiempo. Ya, por eso, tiempos iguales, posiciones iguales para producir un impacto. ¿Ya? Ahora sí, apuntar la silla por si acaso. Ya. ¿Claro con eso entonces? Sí, entonces recuerden, son distintos ejercicios disfrazados de distintas formas, pero la resolución es la misma. Tener en claro que son vectores, entonces nos van a sumarme 7 más 4. Y van a estar bien. ¿Sí? ¿Qué cosa? Vale. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hablando de ecuaciones de impacto, ¿ya? Vamos a hacer unos ejercicios más difíciles, más feos que existen en esta bella y hermosa materia. ¿Qué es? Ya, es encontrar un ángulo de lanzamiento. ¿Cómo qué? Digamos que tenemos una rampa, nosotros lanzamos una pelota, el último tramo ya es recto, y esto tiene un ángulo, ¿no? Nosotros sabemos que si una pelota va por aquí, baja bonito, perfecto. Al momento que salga, va a salir con la misma inclinación de la rampa, ¿no? Belleza, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos allá? Vamos a decir que esto aquí tiene una altura h. Quiero trabajar con variables al principio, luego le metemos un número, pero como sea, vamos a decir que la altura h es de 40, 40 metros.
si estamos hablando de altura. Y vamos a poner que hay una distancia horizontal hasta donde se produce el impacto de, vamos a ponerle 30 metros. Entonces, sí, déjame pensar. Voy a dejar la velocidad aquí ya. Si la velocidad inicial al momento de salir ya de la rampa es de algún valor que no me falle, vamos a ponerle de 20 metros por segundo. Entonces, ¿cuál es mi ángulo que garantiza que llegue hasta este punto, ¿no? Que es mi punto de impacto? Creo que se sobreentendió con haberles puesto eso. Ahora, ¿qué procede? ¿Cómo hacemos eso? ¿Alguien me puede decir, realmente hay un ángulo o son dos ángulos o tres o cuatro? Y ahora, ¿por qué esa pregunta si son dos? No. Ese es muy principio es porque sale que funciona. Sí, el ángulo de la rampa que es el mismo con el que sale. ¿Por qué no va a existir un solo ángulo? Porque también hay un número de caer. Sí va a llegar a un cierto ángulo cuando cae, eso no lo quita nadie, pero no responde la pregunta. ¿Quién juega básquet además de mí? Tú, yes. También, estamos bien. ¿Qué es lo que pasa cuando lanzamos el balón muy arriba? ¿Qué es lo que pasa con desplazamiento horizontal? Se hace más pequeño, se recoge. En cambio, si lo lanzamos con un ángulo muy bajo, ¿qué es lo que pasa también? Es como que diera un pase al piso. También el recorrido horizontal se disminuye, ¿no? Entonces, por eso es que les dije qué ángulo o ángulos vamos a encontrar. Porque un movimiento parabólico, sí, hay un ángulo que sería el alcance máximo que nos da la distancia máxima, pero para distancias antes de eso, si nosotros lo lanzamos muy arriba, va a caer antes, ¿no? Pero si lo lanzamos también muy abajo, también cae antes. Entonces, por eso es que nos van a dar dos ángulos aquí. ¿Ya? ¿Entendido? Sí, bien, lo visto, que estaba bloqueándote. Sí, es contigo. ¿Viste eso? ¿Entendiste? Sí, no me mientas, a ver, otra vez. Pero, profe, Ahora, si confío. fuera un ángulo, si fuera un ángulo máximo, ahí ya no más de uno, ¿no? Claro, ahí solo Pero porque dice que, ya. bueno, te estoy dando 20 metros por segundo porque ya, pues eso se va de cabeza, se va de largo. Entonces yo contra dos ángulos, ¿no? Como dije. Uno que es belleza, sale a 20 metros por segundo, pero si yo pongo un ángulo de 90 grados, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar con el desplazamiento horizontal? Cero. Y ahora, suponiendo que cuando toca el suelo ya se queda quieto, si yo lo lanzo a 0 grados, ¿qué es lo que va a pasar? Toca el suelo ahí mismo, entonces se quedó quieto, el desplazamiento fue cero. Y dos opciones para que llegue al mismo resultado. Sí, siempre y cuando no hayas llegado a la distancia máxima. Pero en distancia máxima solo hay un valor que te llega hasta allá. ¿Ya? Ah, Dos. o sea, que como por ejemplo, una relación trigonométrica con 10 grados y una con 80. Sí, por general es así. Sí, Ujú. ¿Entendidos todos? ¿Cómo podemos determinar que valor? Exactamente, a eso vamos. Sí, porque esto es una pregunta de tarea. También podrían tomar tranquilamente en lección si no les han enviado. Así que metámosle. ¿En qué planeta estamos? Para empezar. Les dije que estamos en Marte, estamos en la Luna. Veis, estamos en la Tierra, entonces aceleración es gravedad, ¿no? Hacia el centro de la Tierra. Entre comillas, hacia abajo. Ya, porque una vez más, sé que a algunos les va a parecer estúpido que repita eso, pero hay muchas personas que a lo largo de estos 4 semestres me han preguntado, bro, ¿cuál es mi aceleración aquí? Ya, no te están diciendo que estés en otro planeta, no tienes un cohete, entonces tu aceleración es la gravedad. Ya, no sobrepiensen las cosas. Belleza. Entonces, perfecto, aceleración es hacia abajo. ¿cómo vamos a coger de arriba positivo? Sí, para arriba positivo. Aguanta, me olvidé eso, porque ustedes no son bien. Estas son malas manías mías. Me decían, para arriba positivo. O sea, pero estás poniendo el punto de impacto como punto de origen. O sea, como el más bajo. Sí, déjame ponerte bien el diagrama de esto ya. Aquí es nuestro punto de referencia, que sabemos que es y igual a 0. Y para arriba positivo. Aquí está el dibujito, ¿no? Y positivo para arriba y X para la derecha también positivo. En este caso, como la aceleración va para abajo, va con signo negativo. La aceleración sí va a ser negativa, por eso la ponemos como menos 9.8.
¿Hay más preguntas previas antes de arrancar? ¿No? Ahí es. ¿Dónde pongo mi X? Lo pongo a la misma base de donde empezamos, ¿no? Lo que les dije la otra vez. Su origen en X lo va a poner al lado más izquierdo de su problema. ¿Por qué? Porque todas las distancias que ustedes miden van a ser positivas. ¿Ya? Entonces, intrínsecamente aquí también está X igual a 0. O si ustedes quieren poner de otra forma, le dibujo ahí un puntito. Ponen ahí un punto, bien perrón que se note. 0,0. El profesor entenderá que ese es el origen entonces. ¿Ya? Eso, bueno, también tienen que poner esto de aquí, ¿no? Esto sí tienen que ponerlo siempre, porque aunque ese sea el origen, nunca estamos diciendo si uno es positivo o si uno es negativo. Ya. Dicho eso, ¿qué hay que hacer? Poner ecuaciones, ¿no? ¿Qué ecuaciones? Cinemáticas normales, ¿no? Desplazamiento en Y con aceleración y en X constante. La velocidad me refiero. Entonces, no, vamos a hacerlo. ¿Qué sería? Sería velocidad en X, pero desplazamiento en X, no es lo que nos importa. Desplazamiento en X es igual a velocidad inicial en X por tiempo. Además, ¿qué tenemos? Tenemos que desplazamiento en X, sí es verdad, podemos reemplazar el valor numérico, por eso lo dejamos para el final. Lo que voy a es que esto aquí es igual. No, Coseno. 20. No quiero valores numéricos todavía. No, debe ser coseno de Coseno. ¿Por qué? Porque mi ángulo está respecto a X. Entonces ahí sí es válido que usemos coseno con X. ¿Ya? Ahí es velocidad inicial coseno de X. Pero estoy tostado. Ahí es. ¿Qué más? Nosotros, obviamente, queremos trabajar con esta ecuación, pero para el impacto, ¿no? Y si bien es verdad que ustedes pueden reemplazar los 30 metros ahí, los 20 acá, no queremos eso, no queremos generalizarlo, y es más, mientras menos números ustedes usen, menos errores cometen en el camino. Ya, más preciso va a ser su resultado. Dicho eso, el ángulo nosotros sabemos que es fijo. Belleza, esto es fijo también. ¿Qué pasa con el tiempo? Es el mismo. Sí, es el mismo, pero ¿cómo conocemos el tiempo en el que nuestro objeto está en el aire? Caída. Más alto, sube el volumen. Calculando el tiempo de caída. No sé, claro, hay que calcularlo, eso está claro, pero ¿cómo se llama el tiempo en que mi objeto está totalmente en el aire? Tiempo de vuelo. Ujú. Entonces, nombramos ahí TV. ¿Sí? Para diferenciarlo y entender que esto es un punto en específico. Y eso. Y ahora, como me dijiste, perfecto, hay que calcular ese tiempo de vuelo, pero ¿cómo lo hacemos? Ujú, exactamente. Ya te haces una idea. ¿De qué depende el tiempo de vuelo de un objeto? No sé, intuitivamente. Puede ser inicial en Y, ¿qué más? Bueno, R va a ser siempre constante, entonces eso digamos que no. De la altura. Ajá. Entonces, esto nos sirve como un prefacio como una introducción, vaga. Otra de las preguntas que se tomaron en el examen de semestre pasado, no examen, sino lección, creo, si era examen, eran esas preguntas teóricas. ¿Qué era? Y lo habrán visto en alguna tarea, en el mock que está, de hecho, me lo mostró una chica el otro día. ¿Qué es? No, tranquilos, no sirve. Nos presentaban tres trayectorias. Ya la amarilla trayectoria A, la azul trayectoria B, y vamos a poner en negra trayectoria C. A ver si la hago más larga, la vamos a poner en medio, ¿ya? Ya, está bien. Sí, creo que también la toman en el pre, no es realmente complicado. Es cambiar el orden, ¿ya? La negra va a ser la B porque está segunda, y la C va a ser la, no sé, turquesa, no sé, esa cosa de ahí, la última. Entonces, ¿qué les preguntaban? Les preguntaban cuál es mayor, velocidad A, mayor velocidad B, mayor velocidad C, y más que nada es un orden, ¿no? ¿Cuál es mayor que cuál? Pero la velocidad total. Velocidad total. Entonces, creo que tú lo sabes de cabeza, no me digas, que quiero que los otros que los veis seguros me digan. ¿Cómo resuelven este problema si realmente no están dando datos? ¿Qué cosa? Que sí le hice, pero no me acuerdo cómo lo resolví. Ajá, intenta entonces. Aunque este más se lo veo pilas, por eso no quiero que participe mucho. Uno de ustedes. Del ángulo, si es verdad, no está bien. Creo que decía que todas tenían el mismo ángulo. No, no tenían el mismo ángulo, porque ya hay distintos puntos. No.
Efectivamente, vemos que el desplazamiento en X es mayor, ¿no? ¿Qué depende del desplazamiento en X? De la velocidad del tiempo. Belleza. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Qué más? El tiempo, ¿cómo lo calculamos? Si se dan cuenta una vez más, la distancia que recorre depende de la velocidad inicial en X, belleza, está bien, pero también del tiempo de vuelo. ¿Y de qué me dijeron que depende el tiempo de vuelo? De la altura de la que se lanza y la velocidad inicial. Y más que nada es con que del ángulo de la velocidad inicial. ¿De qué nos damos cuenta aquí? Todos llegan a la misma altura. ¿Qué implica que todos lleguen a la misma altura? Si todos salen del mismo punto. Tengo dos objetos, si ambos llegan a la misma altura, ¿qué implica eso de su velocidad inicial? En y al menos. Son iguales a... ¿Qué dijiste? Igual. Son iguales, escuché iguales a cero. Perfecto, son iguales. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la ecuación? Vamos a ponerlo. Si sabemos que en el punto más alto su velocidad es igual a cero, ¿cómo queda nuestra ecuación? Ahora vamos a poner velocidad final en y es igual a velocidad inicial en y más aceleración por tiempo. Belleza. Esto para todos los casos es cero. ¿Qué cosa? Bueno, velocidad final en y es cero, entonces nuestro tiempo de vuelo es igual a velocidad inicial en y sobre menos aceleración, en este caso gravedad, belleza, menos está ahí metido, entonces es velocidad inicial por g. ¿Dónde nosotros metemos esto? ¿Cuál es la otra forma más abreviada de hacer este ejercicio de aquí? Esto es usando la cuadrática. Ya ustedes meten este tiempo aquí en la expresión de desplazamiento en y y les va a quedar la última ecuación, ¿no? La que es cuadrática, como estoy diciendo. Entonces, una vez la ponemos, si esto es cero para ambas, o mejor dicho, para las tres trayectorias, ¿qué indica eso? Digo que velocidad inicial en y al cuadrado es igual a menos 2 aceleración del... Listo. Digamos que no es muy explicativo eso. Otra vez reemplazamos aceleración como menos gravedad, porque va hacia abajo, va en contra de nuestro sentido de positivo. Si nosotros sabemos que la gravedad para todos es lo mismo, porque estamos en la Tierra, esta es una constante, y el desplazamiento en y es el mismo para todos, entonces, ¿esto qué implica? Que mi velocidad en y, ¿qué ocurre entre las tres trayectorias? Son las mismas velocidades iniciales en y. Entonces, el tiempo de vuelo, ¿qué ocurre? Si esto es lo mismo para todas, entonces esta es la división de dos constantes, por lo tanto el tiempo de vuelo es el mismo para todos. ¿A qué vamos con esto? A que el desplazamiento horizontal, belleza, efectivamente, depende de la velocidad inicial por tiempo de vuelo. Pero si el tiempo de vuelo es igual para todas nuestras trayectorias, entonces, ¿qué es lo que cambia para que uno sea mayor que el otro? La velocidad inicial en X. Por lo tanto, ¿cuál de estos tiene mayor velocidad inicial en X? Velocidad en XC es mayor que velocidad ¿de quién? ¿Quién le sigue? B. Y por último, en A. ¿Ya? Y si nosotros a esto hacemos pitagorazo para encontrar el vector de velocidad total, no su magnitud, ¿qué va a ocurrir? El orden va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque la velocidad en Y es la misma para los tres. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Sí? Y eso. Entonces, como les digo, esto se tomó una lección el semestre pasado. Si por ejemplo nos hubiera puesto el pasar diferentes puntos de altura, ahí tocaba analizar cada uno. Claro, ahí sería ya súper ambiguo. No tendrías una opción de poner que iban a jugar. Claro, ahí sería más complicado. La velocidad inicial, el ángulo, y me decían que todas tenían una altura. Si te dan qué cosa. La velocidad de cada uno. Me daba el ángulo de cada uno y Ya. que todas llegaban a la misma altura. Si todos llegaban a la altura, lo que tendría que ser diferente ahí sería tu punto de partida, suponiendo que entre todas son distintos. O por otro lado, podrías tener el juego de velocidad inicial y ángulos distintos que te den la misma altura, que es el paciente que estamos haciendo aquí. En este que vamos a encontrar los ángulos. Pues es súper interesante todo esto aquí, simplemente es mezclar y mezclar ecuaciones. Antes de volver, chicos, ¿todo claro con ese ejemplo de ahí? ¿Con esa lección? ¿Sí?
Belleza. No, profe, brother. Fernando nada más. Ñaño. Con confianza. Dicho eso, volvemos con Y. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre en Y? Nosotros sabemos que la ecuación de desplazamiento es desplazamiento en Y igual a la velocidad inicial en Y por tiempo más un medio aceleración en Y tiempo cuadrado, ¿no? Perfecto. ¿Qué más? Si quisiéramos poner las otras, serviría, pero realmente no me vale poner la velocidad en Y porque no me piden calcular la velocidad en Y. Entonces no de gana. Y tampoco vamos a usar realmente esta, porque es lo mismo. No me piden encontrar mi velocidad en Y en el punto de abajo. Pregunta. ¿La velocidad en Y en el punto de abajo es cero? Sí. Te fallaste. Vamos chicos, la velocidad en Y en el punto de abajo es cero. Sería más. Sería, en efecto, sería la máxima en este caso. ¿Por qué? Cuando nosotros nos dicen que impacta y nos piden encontrar velocidad cuando impacta, no hace referencia realmente cuando impacta, porque cuando impacta, sí, se hace cero porque se acelera, rebota y eso. Nos preguntan un milisegundo antes de que impacte, es decir, cuando está ahí, a lo máximo, está a puntito de tocar. Entonces, efectivamente, ahí no es cero. Como me dijo el profesor, lánzate de cabeza y mira si la velocidad en Y es cero. ¿Ya? Efectivamente, no va a ser. Con violencia las cosas funcionan, me la mala. Entonces, esta ecuación una vez más no nos sirve, porque está con velocidad en Y, la otra de tiempo tampoco, así que simplemente vamos a trabajar con estas aquí. ¿Qué sucede con desplazamiento en Y? ¿Perdón? Sí, sabemos que es Y inicial, perdón, Y final menos Y inicial. Vamos a que es negativo, y ahí ahorita sí creo que no hay más opción que meter números. No queda otro. Y ahorita sí vamos a meter números y vamos qué es lo que pasa con nuestra ecuación. Tenemos entonces que esto sería menos, bueno, menos h, vamos a poner menos 40. Sabemos que está ahí intuitivo. Esto es igual a velocidad inicial en Y, que es velocidad inicial seno del ángulo, en este caso, más por que nuestro ejercicio está así, está con el ángulo respecto a X. Si hubiera sido respecto a Y, la cosa cambia, ¿no? Ya lo vimos en las primeras clases. Dicho eso, ¿qué más tenemos? Por tiempo. ¿Qué tiempo es si es que ya la trayectoria se terminó? ¿Qué dijeron ahí? ¿Qué tiempo es si ya estamos tocando el suelo? ¿Tiempo de vuelo? ¿Sí? Ya, más, bueno, ya menos 9.8 menos g, con que poner sobre 2. Tiempo de vuelo al cuadrado. Y eso. ¿Qué ocurre ahora? Ahorita sí ya no tengo escapación, tengo que meterle números. Yo también en el DT que puedo ponerle el tiempo. ¿Me decía que está? No, arriba. Aquí. No, arriba. Ah, aquí era la forma general, por eso no la puse. Abajo sí. Entonces, nada chicos, ahorita toca la forma. Déjenme cerrar el WhatsApp. Nada, nos toca la forma de meter las dos ecuaciones, una en la otra. ¿Qué comparten estas dos ecuaciones en común? Y llamar. Efectivamente, ambas comparten el tiempo. Bueno, entonces, se dan cuenta que la única forma, no creo que sea la única, la verdad, de resolver este tema es despejando el tiempo de una de estas dos ecuaciones y metiendo en la otra. No somos masoquistas, entonces no vamos a despejar el tiempo de aquí, que está en una cuadrática, sino aquí, que es lineal, lo despejamos y lo metemos acá. No, te ríes y todo, pero créeme, no sabes todo lo que he visto en estos 2 años de ayudantías. Entonces, nada, sabemos de la ecuación de arriba, ¿perdón? ¿Por qué el desplazamiento fue menos rápido? ¿Estás ganando dinero o estás perdiendo dinero? Ah, Empezaste arriba, terminaste abajo. El delta es negativo, cambio negativo. ¿Ya? Pues nada, esto es igual a tiempo de vuelo. como 0 menos 40. Sí. Entonces, si quieres ponerlo con así todo despejado, número está bien, puedes hacerlo, pero es lo mismo. No recuerda, delta siempre es cambio, el cambio como fue negativo. En mi marco de referencia, no se hubiera puesto que positivo es para abajo, entonces mi cambio ahí era positivo. Si tengan cuidado con esas cosas nada más. Dicho eso, nada, tenemos que el tiempo de vuelo despejando aquí arriba sería velocidad inicial por coseno del ángulo. Entonces, metemos eso aquí, sería
menos h es igual a, tenemos velocidad inicial sobre velocidad inicial, se va, ¿no? Sería seno sobre coseno. Tenemos entonces desplazamiento en x, tangente de ángulo. Belleza. ¿Qué más? Tenemos del otro lado, nos queda entonces menos gravedad medios por tiempo de vuelo al cuadrado, sería delta x cuadrado, sobre velocidad inicial al cuadrado y por, bueno, coseno al cuadrado del ángulo, ¿no? Tranquilos, no hicimos nada mal, simplemente fue un reemplazo ahí abajo. Ahora viene la pregunta de, ¿cómo resolvemos esto? ¿No? Porque tenemos un tangente que está arriba, tenemos un coseno al cuadrado que está abajo. Está fea esta cosa. Confirme. La forma de resolver esto es usando identidades trigonométricas. 1 sobre coseno, ¿qué es? Secante. 1 sobre coseno cuadrado va a ser secante cuadrado, ¿no? Obviamente, entonces lo ponemos así, pero seguimos con la duda de belleza, hiciste ese cambio, pero ¿cómo resolvemos eso? Ya. Para esto tenemos que recordar que seno al cuadrado más coseno al cuadrado, ¿qué nos da? ¿Qué cosa? Seno al cuadrado más coseno al cuadrado. 1. Pero si dije sobre, perdón, porque pienso las cosas muy rápido. Nada más vemos que esto realmente no nos sirve para mucho. No está la ecuación ahí, bonito, pose, pero ¿qué se hace? ¿Cómo nosotros generamos esto? Coseno. ¿Por qué? Dividimos todo para coseno, y no solo coseno, sino coseno cuadrado, ¿no? Dividimos todo para coseno al cuadrado, ¿qué nos va a dar eso? Esto equivale a tangente cuadrado es igual a secante cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar esto aquí arriba. Obviamente, abrir las cosas, no, porque nos damos cuenta, esto es un paréntesis a la mala. Abrimos, agrupamos, y después de eso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un tangente solito, una expresión con un tangente cuadrado, y un número por ahí abajo, que literalmente es eso, es un número. ¿Qué forma tiene esa ecuación de ahí? Cuadrática. Y por eso nosotros nos dan dos ángulos. ¿Ya? Expandiendo el universo, ¿sí? ¿Ya? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Sí, pero esto lo suelen preguntar. El semestre pasado, la pena que se me olvidó, y había llegado lo de secante también, y me dijeron, pero puedes meter tangente al cuadrado, ¿no? De esta forma. Porque eso lo hizo Ismael el semestre pasado. Pero él tenía la tangente al cuadrado, pero no sabía cómo despejarlo. Le dije, ñaño, es una cuadrática. Y me se acordó también. Dime. Fernanda, es. Ah, pues por acá. Se retrocede, pero. Te expliqué. ¿Qué cosa? Me mueve esta vaina. ¿Esta qué cosa? Te endeudas, loco, con eso. ¿Qué querías hacer? Ah, dale. Bueno, toda la expresión fea. Entonces, anótame foto ni burger. Quiero que aprenda el procedimiento. No, dime. Hoy te quieres encontrar. ¿Cuál es la pregunta? Encontrar el ángulo o los ángulos que van a provocar que llegue a ese punto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ahí en el fin uno puede identificar que existen dos ángulos con la gráfica. Los que sean más gráficos sí podrán haberlo hecho con la gráfica, pero igual a la mala. Si no sabes que hay dos ángulos, vas a resolverlo así linealmente hasta ahora y te vas a ver que es una cuadrática. Entonces, quieras o no quieras, te van a salir dos respuestas. Ahora el problema es, si no sé por qué me dan dos ángulos, me quedo porque hay dos ángulos. Esto ya sabemos por qué son dos. Literal, ¿cuál se ve más bonito? ¿Positivo o negativo? Positivo. Confirma. Me salen dos positivos. Ah, bueno, está hablando. El razonamiento fue que tú planteaste una ecuación lineal y yo ya te hice con triángulos y lo manejaste para que No lo manejé, simplemente fui metiendo una en otra. por eso. Ahora sí. A ver, si están dos positivos. Ahí está el problema, ¿no? Que digo, ya es como que Team y dos pingüinos.
Ahorita saben qué es lo que tienen que presentar, le ponen ahí, se encontró que estos dos ángulos cumplen la ecuación. Si quieren pueden dibujarlo. Pero no estoy viendo positivo. Pueden darse dos positivos, no pasa nada. Si fuera negativo, ¿qué? Es como que se lanzó esa vaina hacia abajo y cayó así. Sí, no pasa nada, no se complique con eso. Sí, de hecho, tengo una foto de una galleta de la fortuna. Hagan caso. Oh, ya, tengo una foto de una galleta de la fortuna que decía, el hombre que tiene sentido común lo tiene todo. Pues, no sobrepiensen las cosas, simplemente jueguen. Expliquen esto, sentido común. Pues tengo dos ángulos que me dan dos trayectorias, porque si yo dibujo eso, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a poner que llegamos hasta acá, ¿ya? Yo disparo con un ángulo alto, llego hasta acá, pero disparo con un ángulo bajo, llego hasta el mismo punto. Son dos ángulos, nada más. Hay que decir que los dos pueden ser positivos. Ya, en este caso serían dos positivos, pero aquí ahorita como tenemos una cierta separación, ¿qué indica eso? Indica que desde ahí, ¿qué es lo que va a pasar? O puedo lanzar así, o la otra velocidad es bastante alta, apunto para abajo y cae también. ¿Ya? Eso sí me sale un ángulo negativo. Entonces sigan conversando nomás. No, no. Y el ángulo negativo. Sería aquí. Sí, man. Pero algo importante. Nada. Entonces, la verdad es que ahorita se me da pereza hacer eso ahí, pero bueno. Eh, ¿Cómo quedaría el número independiente? El número independiente sería esto pasando al otro lado, ¿no? Entonces sería, no, hay que pasar esto acá para acá también. Tenemos 0 es igual a delta x tangente de ángulo menos gravedad medios delta x cuadrado, velocidad inicial al cuadrado por tangente de ángulo, por tangente cuadrado de ángulo, más h, es decir, más h menos gravedad medios delta x cuadrado, velocidad inicial del ángulo, al cuadrado también, ¿ya? Entonces, como dije, esto es una cuadrática. Esto de aquí sería x, por lo tanto, todo esto de aquí viene a ser a, ¿no? Perdón, este es x cuadrado. Este es x, entonces esto es b. Y por último, este número independiente viene a ser c. Entonces ahorita sí, metemos números, calculamos a, b y c, y directo a la fórmula cuadrática, ¿ya? Confirmen. Todo claro. Preguntas. ¿Entendido el ángulo positivo o negativo? B10. Entonces b dijimos que era 30. Velocidad inicial era 20. No magnitud. Sería menos 9.8 por 30 cuadrados sobre 2 por 20 cuadrados. Ahora me sale que es menos 11.03, vamos a poner. ¿Ya? Hay la única variable es θ, ¿verdad? Sí. Y nada, lo último sería h que eran 40 metros menos, ya, me voy a borrar. H menos 9.8 30 al cuadrado 20 al cuadrado. Verifiquen por favor, me voy a comer algo por ahí. Esto me queda como 28.900, no, 98. ¿Perdón? 9.8. Sí, era de 9.8. La velocidad inicial en 20. Como desplazamiento horizontal 30, altura 40, velocidad inicial 20. Qué belleza salió. Entonces, perdón, H. es la altura inicial, era 40. Entonces, ángulo 1 me da igualdad 3.48 grados. Ángulo 2, oh sorpresa, ¿qué es? Menos 0.76 grados. ¿Qué indicaba el menos? Ahí, el ángulo está hacia abajo, nada más. Entonces, Menos 42 puntos. ahora bien.
Ahí están mis ángulos. ¿Qué pasa? ¿Tú qué estabas haciendo también, no? ¿Calculaste A, B y C? A veces sí, ¿Te da lo mismo que a mí? casi. ¿Mm? En teoría sí. Sí, B y S. Confirma. Dejar. Sí, lo puse en varios. Quizá me cambiaste el orden, no date cuenta. Lo que está en medio es A. Sí. Sí. Yo lo puse 0 igual a 30. Con la tangente X. Luego menos 9.8 dividido por 2. Por 30 al cuadrado dividido por 20 al cuadrado. Perfecto. Por la tangente de X. O no sé si sea tangente cuadrado. Esta no está afectando. Y eso es lo mismo. Sí, ¿verdad? Como que tengas un C, no sacas resultado y le vas al cuadrado. Eso es lo mismo. 40 menos 9.8. Por 2. Te voy a poner en paréntesis. Y se va a poner como un paréntesis. Y el resto, Velocidad inicial 20 cuadrado. No 40 cuadrado. 20. 20 cuadrado. Pues sí. No se revisa bien, pero manda a mí no es lo mismo. Bueno, Listo, chicos. Entonces, lo importante del procedimiento no es resultado. Así que preguntas. ¿Todo Gucci? ¿Todo claro? sí. Ok. Entonces, Yaño, ayúdame ahí. Paso para allá. Habiendo dicho eso, vámonos ahorita a meternos con el ejercicio que me enviaron ayer, por interno, por grupo, no me acuerdo por dónde. Pero es el de las poleas, ¿ya? Por cierto, chicos, los que están en virtual, sé que están. Tú hazlo nomás, loco. Es universidad pública, los recursos son tuyos. A ver. Justin, Byron, confirmen, todo bien, todo Gucci. Sí, profe. Ahí está. ¿Te gusta? Me dicen bien. Asumamos que sí está bien, no me dicen nada. Una, porque ahorita vamos a hacer ejercicios. Sí, El de las poleas es. Vamos a meterle cinemática también. Sí, es que yo digo para practicar. Es aceleración relativa, entonces sí. Ya. Entonces, me mandaron ayer, ya me está de memoria. Tenemos nosotros una mesa horizontal lisa que tiene una masa de 1 kilogramo. Es la masa 1 y tenemos que la masa 1 vale 1 kilogramo. Ahí está. ¿Qué ocurre aquí? Que hay una polea. Tenemos obviamente una tensión que lo recorre. ¿Qué pasó? Tú también me mandas. ¿Tú eres? Emily. Ah, ya. Te ves diferente en la foto. Pero sí, tranquila, esto es un semestre, es un ejercicio que me mandan semestre a semestre. Es normal. Ya. Teníamos que esta polea a su vez está conectada a otra polea, pero es una polea móvil, donde esta polea móvil sostiene dos masitas, masa 2 y masa 3. Entonces, las preguntas es, ¿cuánto vale la tensión de cada uno de los elementos, de cada una de las masas? Entonces ponemos T1 es igual a cuánto, T2 es igual a cuánto. En efecto, ya sabes, ¿no? ¿Cuál es la aceleración de mi primer masa? ¿Cuál es mi aceleración de mi segunda masa? Aceleración a tercera masa también. Y como si fuera poco, nos preguntan también cuál es la aceleración de la masa 2 respecto a la polea. Ya que es lo que les meto que es relativo también. ¿Cómo identificamos que es el diferente? Porque, asimismo, la masa 2 vale 2 kilogramos, la masa 3 vale 3 kilogramos. Tienes en una polea, mira que fue una balanza. De una es más pesada que la otra, entonces una te va a jalar a la otra. Aparte de eso, tu sistema está cayendo. Entonces, Estamos viendo. claro, la mesa no tiene fricción, entonces no tienes fricción, tienes algo que te jala, ¿te vas a mover o no te vas a mover? No tienes nada que te detenga, entonces te vas a mover. ¿Ya? Dicho eso,
entonces va a jalar más. Entonces sabemos que esta iría para abajo, quizás la otra, como está siendo jalada, iría para arriba. Y a su vez todo el sistema está siendo jalado para abajo también. Entonces se dan cuenta es una gran masa. No es como que súper dependiente. ¿Qué hacemos entonces? Para resolver este ejercicio, simplificamos esto como que fuera una sola masa. ¿Por qué simplificamos 2 y 3 como si fuera una sola masa? Porque las otras tensiones son internas. A mí no me importa eso. Si yo veo esto, olvídense que era una polea. Imagínense que era simplemente un soporte. ¿Qué masa está dentro de ese soporte? Está la masa 2 y la masa 3, ¿no? Entonces, chao. Entonces tenemos que, ¿qué es lo que jala este sistema? Lo jala el peso de 2 y 3. ¿Ya? Dicho eso, pone el dibujo feo. Dicho eso, entonces, nosotros sabemos que estas dos masas se comportan realmente como una sola, pero más grande. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es peso de 2 y de 3, y como se mueven en conjunto, ¿no? O en promedio, se puede decir, tenemos que la aceleración de 2 y 3 es hacia abajo. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? Belleza. Ahora, cuando resolvamos el ejercicio no vamos a usar aceleraciones de 2 y de 3. Porque como dijimos, nosotros sabemos realmente que estas se mueven respecto a la polea por el enunciado que nos está preguntando. Pero, ¿qué no se mueve respecto a la polea? ¿Perdón? El otro bloque se puede decir que sí no se mueve porque la distancia es constante, pero eso no es pregunta. Tuña, ¿te puedes separar de ti mismo? ¿Puedes huir de tu sombra? No, ¿verdad? Entonces, ¿este sistema qué es? Este sistema trabaja como uno solo. Entonces, la aceleración de la polea, ¿a la aceleración de quién va a ser igual? A la del bloque 1. Claro, que sería en este caso la del sistema que estamos usando. Entonces, reescribimos esto como que fuera mejor la aceleración de la polea. Y es lo más adecuado. Ahora, hubo un pan ayer que me estaba preguntando. Okay, por cierto, me dijo, vi las grabaciones del semestre pasado, pero no entendí. Aquí voy, que revisen las grabaciones del semestre pasado, se van a adelantar con los temas, ¿ya? ¿Por qué me decía el man? Yo no entiendo por qué tú igualas estas tres tensiones. Primero vamos a ponerlas para entender dónde están igualadas. Masa 1, entonces va con tensión 1. Ya, es sencilla esa parte. Ahora déjame dibujar las funciones. Déjame cambiar el color de esta vaina. Va a ser alguno daltónico, no va a ver esa vaina. Y no soy inclusivo luego. Ya. No, sí lo intento cambiar ya. Tensión 1, belleza. Intuitivamente, sabemos que la masa 2 siente una tensión 2 y la masa 3 siente una tensión 3, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Belleza. Ahora, ¿por qué las igualo y dónde las igualo? Vamos a analizar la polea que está ahí en medio. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes es repetidor? Tú. Olvídate lo que viste en segundo parcial. ¿También repetiste? Ahora bien. Olvídate lo que vieron en segundo parcial. Ahí tú también, sí. Bien. Olvídense de que la polea realmente debe tener masa, las aceleraciones deben ser diferentes. No, eso no nos importa ahorita. ¿Qué es lo que vemos entonces en la polea? La polea siente la tensión 1 hacia arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque la tensión es la misma a través de la tensión 2. Oh, si no se me desconecta esta vaina también. La pizarra, por si acaso. Como esta vaina es en línea, se guarda todo. Si se va a internet, se pone también medio baboso. Pero bueno, tenemos tensión 2, tensión 3. ¿Qué más? Quizá ustedes, que ustedes son repetidores, saben que esta cosa debe tener masa. Perfecto. Vamos a asumir que tiene masa. Pero como nos dicen que la masa de la polea o la polea es ideal, entonces esta masa es 0. ¿Ok? Vamos a ponerlo ahí. Si hacemos diagrama de fuerzas a nuestra polea sin masa o de masa 0, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener sumatoria de fuerzas en Y. Sabemos que esta polea está bajando. Entonces ponemos positivo hacia abajo. De ahí eso no nos importa. O sea, hasta ahí no hay nada de otro mundo, ¿no? Es lo que nosotros conocemos todos. Un ratito. Ya.
¿Qué va hacia abajo? Pero, ¿y por qué lo puse positivo hacia abajo? Porque hacia abajo estamos acelerando, no sabemos eso. Entonces tenemos tensión 2 más tensión 3 menos tensión 1. ¿Veis? Igual a masa de la polea, pero aceleración de la polea. Y ahora, para los que son repetidores, que no se me bugueen, ¿qué dijimos? Polea ideal con masa cero. Entonces, esto es hacia cero, sin importar cuál sea mi aceleración de la polea. De forma que nuestro sistema está en equilibrio. Y por eso podemos igualar las tensiones entre sí. ¿Qué más sabemos? Sabemos que esta es una sola cuerda, ¿no? Por lo tanto, bueno, se me fue el algo. Esta es una sola cuerda. Tensión 2 es igual a tensión 3. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos tensión 1 es igual a 2 veces tensión 2 o tensión 3, como quieran poner. ¿Ya? Por eso las igualamos entre sí. Ahorita sí. Dime. Siempre preguntar si la aceleración de la polea era todo el camino, tanto del método y del método. La tomas como que fuera un promedio. Ajá. Como dije ahorita, como la masa es cero, no nos importa qué aceleración tiene la polea, porque todo se hace cero ahí. Es ideal solo porque Estamos en primer parcial, solo por eso decimos que es ideal. Primero aprendes a gatear antes de caminar. Sí. ¿Todos bien ahí? Sí, veías. Bueno, no todos ustedes estuvieron en la clase pasada, está bien, no pasa nada, sé que horarios y todo eso. Quizás no todos vieron la grabación, deberían. Pero ellos ya saben que las tensiones son distintas en ambos lados de la polea. ¿Por qué? Este es mi volante de carro. Si yo quiero girar mi volante de carro y le aplico la misma fuerza en ambos lados, va a girar esta vaina. Se me va a romper antes de girar, ¿no? Pero como dije, primero aprenden a gatear antes de caminar, entonces ahorita aprenden esto, sencillo, bonito, las tensiones son iguales en ambos lados. Pero en el segundo parcial vamos a ver que no. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, por ahora, tensiones iguales, murió. Siempre ahorita, más adelante, efectivamente. Más adelante, segundo parcial, primer tema es dinámica rotacional, donde vemos que la masa la masa de las cosas que giran sí influye. Ahorita no, masa cero. Se dice en polea ideal, masa cero. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Belleza. Listo, entonces, perfecto, hallamos una relación de tensiones, no hemos hecho más cosas todavía, entonces, vamos a ver qué pasa con la masa 1. ¿Ya? La masa 1, ¿qué siente? Es verdad, tiene masa, entonces tiene peso, tiene contacto con la norma, tiene contacto con la superficie, por lo tanto tenemos normal. Esto voy con que mi DCL estaba incompleto, ¿ya? Hasta lo que le estaba dando cringe que no lo pusiera, pero ya está, bonito, no pasa nada. En Y ahora no nos importa nada porque no hay fricción, entonces no me importa calcular la normal, no me importa calcular el peso. Vamos directamente con X para la masa 1, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos para la masa 1? Tenemos sumatoria de fuerzas en X igual a masa 1 por aceleración 1, todo positivo de la derecha porque así estamos acelerando, ¿no? Belleza. Entonces tenemos tensión 1 es igual a masa 1 por aceleración 1. No es la gran cosa, estoy de acuerdo con eso, pero ¿dónde más tenemos tensión 1? ¿Qué relación más hallamos? Aquí abajo, ¿no? Ahí está. Tenemos entonces tensión 2 es igual a la mitad de tensión 1, masa 1, aceleración 1 para 2. ¿Ya? ¿Ok? Digamos que es una relación más que hemos encontrado, por ahora nos sirve aparentemente, así que vámonos más para abajo. Perdón, levantó mano. Levanta la mano, Juan. La tensión 2 es la misma tensión 3 que es la que siente cada masa por individual. La tensión 1 está aquí, en la polea. Aquí hicimos la igualdad entre todas. Es sospechoso, dice la mata ahí. Te dice que estoy saltando aquí para allá, pero es porque poco a poco se van dando así las cosas. ¿Bien? La tensión 1 sobre 2, tensión de 2. O sea, también puede poner 2, tensión de 2, o sea, porque son iguales. O sea, se puede variar. Sí, tú puedes poner que la una es el doble de la... ¿Perdón? Todo está realizado de esa manera para poder reemplazar. Sí, para reemplazar más adelante. Ahorita simplemente esta relación. Y si no quieren que la ponga para no confundirse, relajados. Omitimos esta de aquí, ¿ya? Exactamente lo mismo. Recuerda, es la misma
misma cuerda en esa polea. Tensiones iguales. ¿Ya? Belleza. Entonces, bueno, quitamos la tensión 2 por ahora. Ya simplemente dije como que, miren ahí donde está, se le puede reemplazar. Belleza. Volvemos acá. ¿Qué fue lo que hicimos? Hicimos el planteamiento de que esto se mueve como un sistema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que siente este sistema? Todo esto es la masa 2,3, que siente una tensión 1 para arriba, siente su peso para abajo y siente que acelera hacia abajo. Entonces, hacemos ecuaciones para eso. Déjenme borrar eso otra vez. Para poner bonito lo hacemos aquí. Tenemos 2,3, que sería, siente la tensión 1 hacia arriba, siente el peso de 2 y de 3 hacia abajo. Y por último acelera hacia abajo, ¿no? Con la aceleración de la polea. Y algo más. La aceleración de la polea, ¿quién es? Es la misma aceleración 1, no fue lo que dijo Emil hace rato. Entonces, ponemos esa igualdad por ahí también. ¿Ya? Y le dejamos ahí nada más, hay que expresarlo. Dicho eso, ¿qué encontramos aquí? Encontramos un sistema como todos los que hemos resuelto, ¿no? Tensión, peso, acelera hacia abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Sumatoria de fuerzas en Y, positivo para abajo. Entonces, nada, hacemos literalmente lo que estoy diciendo. Esto sería igual a masa 2 más masa 3 por la aceleración de la polea, o en este caso, como ya hicimos la igualdad por arriba, ponemos como aceleración 1. ¿Ya? Como dije, positivo hacia abajo porque hacia abajo acelera. ¿Y qué es lo que va hacia abajo? Peso 2, peso 3. Hacia arriba va la tensión 1, que estaría negativo en este caso. Y esto es del otro lado. Ahí pusiste aceleración 1 como la aceleración del sistema. La aceleración de mi bloque que está arriba. ¿Ya? ¿Qué procede aquí entonces? No conocemos ni tensión 1 ni aceleración 1. Pero tenemos otra ecuación que tiene tensión 1 y aceleración 1. Entonces, ¿qué procede? Meter esto abajo. Es lo mismo. Si quieren pueden ser masoquistas, despejar de aquí. Pero no vale la pena, ¿no? Entonces, nada, haciendo el reemplazo, una vez agrupando, nos damos cuenta que metemos esto aquí, sería negativo, lo pasamos al otro lado para agrupar aceleración 1. De forma que, ¿qué nos queda? Nos queda gravedad por la masa 2 más masa 3. Se me daña la voz. Entonces igual a aceleración 1 por masa 1 más masa 2 y más masa 3. ¿Falta algo ahí? No, ¿verdad? Simplemente calcular la aceleración. Entonces tenemos que aceleración es igual a, recordando que masa 2 vale 2 kilogramos, masa 3 vale 3, masa 1, 1. Nos queda como 5 gravedad para 6. Que creo que era 8 punto algo. ¿Alguien me calcula eso, por favor? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 más. 8.10. 8.16 metros segundos al cuadrado. ¿Ya? Pero esto es a 1. Lo mandamos a despejar esto otro lado. Me estás diciendo última parte. ¿Cuál? La suma de la fuerza Ya. de allí para abajo. Vamos. Aprovecha. Esto lo paga el gobierno, es gratis. Mira como que fuera el puesto de mortadelas de prueba. Tú vas y lo atacas, no preguntas, no pones carita triste, sino lo haces nada más. Mi bloque va hacia abajo, ¿no? Ya establecimos que el sistema todo acelera hacia abajo. Sí, 2, 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en sumatoria de fuerzas en Y? Ponemos positivo hacia donde apunta la aceleración, ¿no? Entonces, hasta ahí está donde estamos, ¿no? Hasta estamos bien. Esa sumatoria de fuerzas en Y o fuerza neta es igual a la masa de lo que estamos analizando. Por eso es masa 2 y 3, porque es lo que estamos metiendo ahí, ¿no? No nos hemos metido con las masas individuales todavía. Así que podemos decir que si es la misma aceleración, no hemos metido otra. ¿Ya? Sí, esa es mi aceleración 1, la aceleración de la polea, como lo dije hace rato. ¿Ya?
Entonces ahorita sí, escribe debajo del dibujito ese. Tienes ya tienes la introducción, sumatoria de fuerzas en Y, positivo hacia abajo, igual a masa 2 más masa 3. ¿Qué sigue? Faltó paréntesis y te falta poner hacia dónde consideras positivo. ¿Ya? ¿Qué fuerzas van hacia abajo? Peso y la aceleración. Ya, la aceleración no es fuerza. Ya recuerda que tú lo pones en consideración ahí. Entonces tienes que el peso va a ser positivo, ¿no? Sería peso de 2 más 3, paréntesis, ajá. ¿Y tu gravedad? Porque estás jalando peso. Hazlo paso a paso. Si yo lo hago ya más directo por tiempo mío, pero... ¿Multiplicaste gravedad? ¿Dónde está? ¿Qué lado es este? Este es el lado derecho de la ecuación. ¿El lado izquierdo? ¿Lo digo? Ponlo paso a paso. No está mi borrador. ¿Tienes un borrador ahí? Vale. ¿Cuál es tu fuerza que te jala hacia abajo? Peso 2 y 3. Ponlo como peso 2 y 3. Ustedes decían de paso a paso. Por favor. Peso 2 más peso 3. Está ahí. No es una notación que les dé la gana, siempre y cuando sepan lo que están haciendo. Ahí está, se te jalan hacia abajo. ¿Cuál te está frenando y por lo tanto es negativo? Entonces sería menos tensión 1, ¿no? ¿Hay más fuerzas ahí? Entonces te queda igual a por el otro lado. Listo. ¿Conoces alguna expresión para algo de ahí? ¿Puedes reemplazar algo? La expresión que estaba arriba, la de tensión y aceleración. Tensión 1 es igual a masa 1 por aceleración 1. ¿Ah? ¿Puedes reemplazarlo ahí? Masa 1 por aceleración 1. Ajá. Entonces, lo reemplazas ahí. Ujú. Con fe. Ajá. Si quieres despejar aceleración 1, ¿qué tienes que hacer? Agruparla en un solo lado, ¿no? Para despejarlo. Entonces ya pues, le pasamos al otro lado. Y ahí es donde... tranquila. A ver, ya pasamos al otro lado, agrupamos y despejamos. ¿Qué es lo que hicimos ahí? ¿Ya? ¿Todo claro ahora? ¿Perdón? Tranquila, borra ahí. ¿Ya? Tranquilo, toma tiempo. Sí, tranquilo, chicos. Yo en mi primera lección saqué creo que 70 sobre 100. Para mis estándares era bajo. Está típico de primer semestre. No, todo tiene que ser 100. Ya luego es que te conformas con pasar. Pero sí, primer semestre sí era bajo. Eso para mí. Sí, todavía no sobra tiempo. Hoy mismo terminamos eso. Entonces, chicos, ¿entendí la aceleración 1? Fernando. Fernando. No, profe, Fernando. Ya. Entonces, teniendo la aceleración y conociendo la masa 1, ¿qué creen que podemos calcular? Tensión 1, que sería en este caso mismo valor numérico que la aceleración. Tenemos entonces, tensión 1 es igual a 8.16 newtons. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve eso? Ya lo veremos más adelante. ¿Qué sigue ahora? Nos pedía el problema también calcular tensión 2 y tensión 3, ¿no? Sabemos que solo hay que dividir la tensión 1 para 2, ¿no? Entonces sería
Tensión 2 igual a tensión 3, igual a esto para 2, nos da la expresión que nosotros hicimos aquí. Sería entonces 4.08. Lo mismo newtons. Belleza. ¿Verdad? ¿Cómo pueden mirar los principios? Aquí, la expresión que habíamos sacado hace rato otra vez de la polea. Tenemos entonces, tensión 2 es igual a tensión 1 para 2, y ya pues. Simplemente dividir eso. Dicho eso, nos falta calcular ahora la aceleración de 2 y de 3, y luego, respecto a la polea. Entonces, ¿qué procede? ¿Qué hacemos? ¿Qué siente la masa 2? ¿Qué siente la masa 3? Vamos con la 2. Ambas sienten lo mismo, ¿no? Peso y tensión. Obviamente son distintas entre sí, pero en efecto, tenemos que masa 2 siente peso 2 y para arriba tensión 2. ¿Para dónde acelera este bloque? Cuando no sepan realmente, sin poner ecuaciones todavía, mírenlo de forma vaga, ¿sí? Tanteando con las fuerzas. El que jale más. Ya básicamente eso es lo que me quieren decir todos ustedes. Dime tú, te estoy escuchando mal. Este es el 2. ¿Qué me quieres decir? No, me decía que bloque 3 la aceleración de bloque 2 era 5. Claro, eso es respecto a la polea que no hacemos todavía, pero sí. Lo que estaba diciendo también Emily es simplemente cuando no tienen algo, guíense a través de las fuerzas que tienen, ¿ya? Peso es de 19.6 newtons. La tensión 2 calculamos que es 4. Entonces, ¿cuál va a ganar aquí? Hacia abajo, ¿no? Entonces, así de cabeza decimos, belleza, aceleración 2 para abajo. Y si la ponen hacia arriba no pasa nada porque ya nos dimos cuenta en clases pasadas que lo único que va a cambiar es ¿qué? La aceleración va a ser Le va a salir negativo, ¿no? Entonces, ¿eso qué indica? Que el vector sea negativo dice, mi loco no era para ahí, es para el otro lado. Cualquiera, bastantes cosas entre sí. Ya porque había que despejar un lado. En este caso, que la aceleración está solita a un lado, ahí sí nos va a salir negativo. Si la otra vez fue porque había que despejar, agrupamos un lado y ahí fue el error. No, ahorita no. Entonces, nada. Tenemos esto aquí. Vamos a poner ese rey para que nos salga negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Sumatoria de fuerzas en Y igual a masa 2 por aceleración 2 y todo esto positivo para arriba. Dicho esto, ¿qué nos jala hacia arriba? Tensión 2, el peso está en sentido contrario, por tanto negativo, menos peso 2 igual a masa 2 aceleración 2. Entonces aceleración 2 es igual a tensión 2 sobre masa 2 menos gravedad. Ya sacando factor común aquí, simplificando. ¿Cuánto nos da eso entonces? Esto era 4.08 para 2 menos 9.8. ¿Ya? ¿Qué otro? 4.08. Sí, 4.08. Nos da menos 7.76. ¿Por qué? Dividido para Masa 2 que era 2. me da 7.7. Ya. ¿Por qué me da negativo? No, porque la gravedad debería ser menos. Oh, No, prende tu he cara. cuidado positivo. Eso ya lo consideramos. Pero ¿qué es lo que les dije? Si al final nuestro vector nos sale con un negativo, ¿qué indica? Está mal cogido hacia arriba, entonces es hacia abajo. ¿Ya? Confirma, necesito que tú confirmes. Ahí es entonces. Seguimos. ¿Ya? Ok. Todo el sistema va para abajo. Porque esa media, pero nosotros sabemos que la polea está yendo para abajo y este porque es menos masa que el otro. Tiene que subir, ¿no? Entonces, ¿qué salió mal? La respuesta es no, no salió nada mal. Esta aceleración de aquí es absoluta, es respecto a tierra. Las cosas respecto a tierra, ¿cómo salen? Lo que calculamos es esto aquí, ¿no? 2 respecto a tierra. 2, ¿qué es? Es una masa que se está moviendo a través de ¿qué? De una polea, en este caso la polea es el medio. Entonces, la aceleración de 2 respecto a tierra es igual a la aceleración de 2 respecto a la polea, ¿más qué?
Aceleración de la polea respecto a tierra. Nosotros tenemos la aceleración de la polea. ¿Sí? Fue lo que hablamos hace rato. Si la masa 1 está conectada a la polea está de abajo, entonces ambas se mueven lo mismo. O tanto aceleración lo mismo. ¿A qué vamos con esto? Que esta es mi aceleración 1. Entonces, recordando que estos entre sí son vectores, ¿de qué nos damos cuenta? Que efectivamente esta masa está subiendo. ¿Ya? Entonces, la verdad es molestoso estar jugando con signos y vectores. Entonces, aquí se déjense llevar. Aquí voy con esto. Nosotros sabemos que la polea está bajando, ¿no? Belleza. Sabemos que baja 8.16, creo que nos salió, ¿no? Metros segundos al cuadrado. Si nos dice esto, que la aceleración de mi masa respecto a la polea, mi aceleración de 2 respecto a tierra, es de 7.76 hacia abajo también. ¿Esto qué me indica? Me indica que está subiendo a la polea por la diferencia entre estas dos cantidades, ¿no? El sistema está cayendo, bien, pero mientras estamos cayendo, este man está subiendo. ¿Y eso qué pasa con la polea? Lo que les dije, ¿no? De un lado tenemos masa más grande, entonces se va a jalar, la 1 va a bajar, la 3 va a bajar, la 2 va a subir, pero todo el sistema está cayendo, entonces ¿ves? Vas a subir, pero te sigues hundiendo. Por eso no sale que cae. A ver, caricatura, chicos. Un man está trepado en una escalera, está en la base de la escalera, ¿ya? Como Tom y Jerry. Se cae la escalera al piso, pero el man, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Tom? Sube, pero la escalera sigue cayendo. Entonces, el man realmente sigue cayendo también. Pero no cae tan rápido. ¿Por qué? Porque no está subiendo, está contrarrestando. Por eso esto de aquí nos da más lento. Piensa en tu infancia, loco. Te va ahí, ya, belleza. ¿Estamos todos de acuerdo entonces? Ya, entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que la aceleración de 2 respecto a la polea va a ser igual a ¿qué? La aceleración de la polea menos la aceleración de 2 respecto a tierra. De hecho, como dije, es molestoso trabajar aquí con los vectores porque ¿qué nos va a dar esto? A ver, vamos a hacerlo como vectores y como sumita a ver qué pasa. Ya, nosotros sabemos intuitivamente que la respuesta va a ser esta, ¿no? Como magnitudes al menos. Si nos metemos aquí con esta vaina de vectores, ¿qué sería? Estamos calculando 2 respecto a la polea, ¿no? Entonces tenemos, bueno, aceleración 2 respecto a la polea es igual a ¿qué? Aceleración 2 respecto a tierra menos aceleración de la polea respecto a tierra. Esto es 7, esto es 8, nos da negativo, entonces el negativo que les salga puede que les cause problemas a ustedes, más que nada entenderlo. Por eso les digo, no se metan aquí tanto a jugar con la definición, simplemente háganlo intuitivo. ¿Qué pasa? Todo me está subiendo la escalera y por eso vamos lento. Pero respecto a la polea, ¿qué es lo que pasa? Todo me está subiendo. ¿Ya? No se confirma. Aquí vas a decirme tú. ¿No ibas a decir algo? Ah, belleza. Entonces, ¿estamos bien con esto? ¿Sí? Listo. ¿Qué pasa ahora con la otra masa? ¿Es necesario calcular su aceleración? ¿Ocurre algo? Su aceleración respecto a la polea. ¿Qué es lo que pasa con esta cuerda? Es ideal, ¿no? Entonces, lo que baja de un lado lo subo del otro. Acelero a... ¿Cuánto? No, respecto a la polea, nos aceleramos a 1.4, creo. No, 0.4 es la aceleración esa. Acelero a 0.4 hacia abajo de un lado. Entonces, ¿el otro cuánto estoy subiendo? 0.4. Es lo mismo aquí. De este lado subimos a 0.4, entonces la otra masa, ¿qué pasa? La aceleración de 3 respecto a la polea, ¿cómo va a ser? Lo mismo de 2 respecto a la polea. ¿Por qué? Por continuidad de la cuerda. ¿Ya? Y por último, ¿cómo calculamos la aceleración de 3 respecto a la polea? Ahora es caso contrario. La escalera bajando, todo bajando. ¿Qué es lo que va a pasar con las aceleraciones? Se van a sumar. Ajá, entonces, ¿cuál va a ser la aceleración de 3 respecto a tierra? Sería la polea más
Lo que 3 baja respecto a la polar, es decir, aceleración de 3 respecto a tierra va a ser esto más 0.4, que sería 8.56 metros segundos al cuadrado. ¿Todos de acuerdo? Sí, belleza. Ahora, si ustedes quisieran hacer la ecuación de esto, realmente les va a salir mal los resultados. Ya si intentamos hacer lo mismo de acá arriba. Porque como les dije, las poleas tienen distintas tensiones en ambos lados y peor si el sistema está cayendo. Entonces, escojan un solo sentido y hagan. Ya no piensen en el otro universo alterno, el otro ganó Thanos, no están vivos para hacerlo. Entonces, no piensen en hacer la misma ecuación con la otra masa porque realmente les va a salir mal. ¿Ya? No solo va a ser un negativo, sino que les va a dar otro valor. Puesto que les digo, este ejercicio no es realista. ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Eso. Entonces, vamos a ver. Ánimo. Si quieren foto conmigo, es que ahorita no les importa, estoy consciente de eso, porque son recién mis alumnos, ¿no? Los que ya me vieron el semestre pasado, si quieren fotito. El siguiente semestre nos vemos. Párense, no vayan a ir de largo si quieren su foto. Se me gusta mandar y pasar de entrada al suite porque me saludamos y así quiere foto. No, vamos mal. ¿Qué es lo que sucede aquí en año? Chao. ¿Qué les preguntan? Les piden alcance máximo, velocidad con la que llega al suelo. No, claro que entenderlo. Easy. Ya baja por el plano inclinado. ¿Todo bien que me lo quita? Sí, déjame leerlo. ¿Qué no le lías? Porque Así me lo mandas, hazlo bien. no, pues, o sea, yo lo noté, sino que solo me fijé en esto. Cuando uno te dice prohibido para menores de 18 años o prohibido entrar, tú le haces caso. No le haces caso, tú hablas nomás. No me citen en eso, no citen esa frase. La aceleración es de 0.5 a la izquierda. Es un tipo de ejercicio de implementación de cinemática. ¿Qué es lo que quiere decir? Porque, por ejemplo, una que sí, y lo hice, que es son la victoria, que son de aquí. Eso sí lo hice porque solo era derivar y todo eso. Eso es lo que no entendí. Mejor de explicarles cómo es las direcciones cardinales. ¿Ya? ¿Qué más? Sí, es solo velocidad relativa, posición relativa. Hay que dibujar. Ese es el problema. ¿Conoces cuáles son los puntos cardinales? ¿Conoces el orden? ¿Cuál es este y oeste? ¿Cuál es el oeste? Sí, Sí, esa es la estrategia. Ya, entonces, ¿qué es un dibujar? ¿Puedo rayar? sí, claro. Tengo un lápiz para no rayártelo con pluma. Ya, entonces, sabiendo que no sé. Hacia el este, hacia el sur. Bueno, ya se siente. 26. 6, 25. Hacia el sótano del edificio. Esto hacia el sótano no lo entiendo. ¿Tenías alguna información ahí? No, solo simplemente estás. Ya, chicos, por si acaso, cuando ustedes les den direcciones cardinales y no sepan cuál es el este y cuál es el oeste, digan no sé, así como hizo Emily. ¿Por qué? Porque nosotros usamos cuál es el sentido positivo en cosas angulares, antihorarios, ¿no? Como nosotros leemos el grabador. Entonces, usan el mismo sentido para escribir el no sé. Si tomamos este sentido, que es el anterior, tenemos no sé.
y murió. Esos son sus puntos cardinales. Han Ya, enséñalo, si no, Han descubierto nada. y así se escribe esa vaina. Nunca se les va a olvidar. Ya, aquí está este. Piensen por qué en teoría es positivo, por si acaso. Ya les pregunto. No, no hay dibujito. Hace eso, no. Ah, ya, esto es en 3 dimensiones, claro. Y si te subas, si te sitúas hacia frente, esto sería desplazamiento en X, en Y y en Z hacia abajo, ¿ya? Ah, ya, claro, estas 3 dimensiones. ¿Por qué queda desplazamiento? Ya entendí. Entonces, este es tu camión. Te vas 66 metros para el este, 35 para eso lo vamos a asumir que es para acá, y 12 para abajo. Te preguntan cuál es el separamiento de aquí hasta acá. ¿Cuál es tu desplazamiento? Porque el desplazamiento siempre es el vector que une los dos puntos. Depende de la magnitud de ese vector. ¿Cómo haces eso? Te das cuenta que esto está en 3 dimensiones. Entonces, lo que tú tienes ahí es delta X, delta Y y delta Z. Y te piden de... Atención, chicos. Cuando ustedes les piden un desplazamiento en 3 dimensiones, como el ejercicio que me está poniendo Emily, para hacerlo rápido es, tenemos una persona que se desplaza 66 metros en X, 35 en Y lo pongo acá porque tenemos también desplazamiento en Z. Se dan cuenta que son 3 dimensiones, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos ese desplazamiento de? Puedes sentar, tranquilo. Esto también ahí. Ahí, que le estorbas, dice Mauro, no creo. Esto se puede hacer por dos partes. Ya, vamos a hacer el dibujito de eso. Visto desde arriba tenemos desplazamiento en X y en Y, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos eso? Pitágoras, ¿no? Vamos a poner esto como D1. De esa encontramos la primera hipotenusa, pero recordemos que esto es en 3D, ¿no? Entonces tenemos este prisma de aquí, donde nosotros hemos calculado recién, perdón, pensé que era mi cuerno, yo lo iba a tirar. Hemos calculado recién esta distancia de aquí, ¿no? Nos hace falta calcular la distancia que separa este punto de este punto. Y sé que estamos a llamarla en una pizarra bidimensional, estamos representando algo de 3 dimensiones, pero lo que voy es que se forma otro triángulo más. Entonces, ¿qué sería? Otra vez Pitágoras de eso. En el momento de hacer Pitágoras de eso, ¿qué es lo que van a hacer si no reemplazan números, simplemente trabajan con variables? Vamos a tener que ese Pitágoras más grande no es nada más que el Pitágoras de las tres cosas. Delta x cuadrado más delta y al cuadrado y más delta z al cuadrado. ¿Ya? Eso ustedes calculan un desplazamiento en 3 dimensiones. O sea, solamente es el Pitágoras estas tres cosas. No. Tranquila. Así es la física a veces te decepciona porque es fácil. Cálculo no. Si en cálculo algo está fácil es porque lo hicieron mal. En física no. Mentira, en física es igual. No. No, pero si eso, yo lo vi, parecía como que se hubieran metido varias cosas. Una pregunta, es que aquí Mira, el que tú entiendes es que va a haber dos aceleraciones, una vertical y una vertical. Entonces, cuando ya vaya a hacer esta relación, ¿cómo la tomo? ¿Cómo es tu desplazamiento en X? ¿Cómo es tu posición en X si aceleras? Variable. Por eso las tres, ahí te lo dejo. Si tú tienes aceleración en X, también es como una aceleración en Y. ¿A qué vamos? ¿A qué es una ecuación cuadrática? Te falta más un medio aceleración X por tiempo de vuelo al Yo cuadrado. voy a coger así. O sea, voy a poner aquí. Aquí, sentido. ¿Ya? En X, Ajá. voy a coger menos. Claro. Menos un medio aceleración X, tiempo al cuadrado. Ahora, ¿está bien el tiempo de vuelo o no está bien? Tiempo de vuelo que te representaba. El tiempo que se toma Hasta llegar al piso. Ya. Sí, va por ahí. A lo que voy es que si estamos acelerando para acá,
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con nuestro cuerpo? Imagínense que la altura es básicamente infinita. Ya, no olvídese que, bueno, 200 metros son casi infinitos para este tipo de ejercicios. No, que efectivamente vamos a ir para allá, no porque estamos cayendo, estamos con velocidad en X, pero la aceleración nos está jalando para acá. Entonces, ¿qué sería de esperar? Vamos a llegar por acá a nuestro desplazamiento máximo, nuestro X máximo, que es la pregunta, pero sigues en el aire, entonces, deja de vuelta. Cuando tú calcules con el tiempo de vuelo, que es cuando ya has tocado el suelo, ¿dónde está su masa esta? Está en X0 otra vez. Entonces, no es con tiempo de vuelta. La ecuación general está bien, es la que depende del tiempo, pero no es con tiempo de vuelta. Ah, ya. Entonces, ¿qué ocurre con mi velocidad en X cuando estamos en el punto más alejado? ¿Por qué cambia de dirección? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que las cosas pasen de positivo a negativo? Pasar por un cero. Entonces, ¿cuál es el cero? ¿No? Estás moviendo rápido, frenas, 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 frenas. ¿Qué es ese freno? Velocidad. Entonces, me queda ahí, ñaño. Y la pregunta, hasta aquí no me estoy diciendo cómo sale el bloque. Entonces, ¿cómo aquí le meto el ángulo? O sea, hacerle así. Ya, pero entonces ahí, Ahí puedes calcular tu velocidad inicial en X, velocidad ya, inicial pero en mi Y. velocidad inicial iría así. Sí, con la misma inclinación de 30. Pero ahí no estaría el ángulo. Sería Ángulo contrario. la expresión de ángulo. Claro. Entonces sería... Aquí veo una respuesta diferente. No te dio pitagolazo. Déjame poner aquí para los que están aquí en virtual. A ver, que vean la grabación. Simón. Entonces, lo que hicimos aquí fue, y aparte de eso, déjenme borrarlo. Dijimos que esos 200 metros son básicamente infinitos en Y. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestra partícula esta va a caer para acá. Está bien, belleza, es lo que estamos esperando. Oh, no se raya. Ahí está. Pero, como está siendo acelerada contra la pared, como está siendo jalada de vuelta a la pared, entonces, al momento que toque el suelo, va a estar otra vez aquí, o se esperaría que está ahí. Entonces, la ecuación no se resuelve con el tiempo de vuelo como está haciendo Mauro ahí arriba, sino con la definición. ¿Cuál es la definición? Démosle la vuelta a este ejercicio. ¿Qué es lo que pasa al darle la vuelta? Estamos buscando prácticamente cuál es mi altura máxima en Y y cómo calculamos mi altura máxima en Y. Buscando cuando se detiene en Y, es decir, cuando su velocidad en Y es 0. Y eso es en base a un tiempo o, si lo que nos importa es la posición directamente, sería con esta de aquí. Pero 2 veces la aceleración en Y en este caso, supuestamente. Delta Y. Sabemos que estamos trabajando en X, entonces sería todo esto con X. Si decimos que la velocidad en X se hace 0, esto es 0, la aceleración la conocemos, en este caso está en contra de nuestro sentido de positivo, por tanto, ¿qué sería? Ese sería negativo, ¿no? De forma que, pasando este de otro lado, se cancela con este menos y tenemos velocidad inicial en X cuadrado igual a la aceleración en X, eso se queda, por delta X siendo esto de aquí, si estamos en el punto máximo, entonces es mi X máximo, ¿no? Ahí entonces cuando la velocidad en Y es 0, ese es el alcance máximo. En Y, ajá. Claro, Entonces, no va a pasar nada. ajá, X máximo es igual a velocidad inicial en X al cuadrado sobre 2AX. Como esto es un medio, se cancela con el 2, simplemente sería esto al cuadrado. ¿Ven? ¿Por qué le canceló? Porque es un medio, 0.5. Por el 2, 1. Ah, ya. Ah, ya, pues sí, sí. Esa magia. Que era la velocidad. Entonces el alcance máximo está directamente proporcional. Esta es la respuesta. Es que igual también me dice que eso respuesta en componentes. Y también la información de componentes. Ya, aquí tienes tus componentes, pero aquí sería tu magnitud del vector. Pero
las respuestas esas tienen que expresarlas en números, porque tú lo quedas en un número, pero eso para dónde. Por eso que hago la bola con derecha y luego vamos a ver. Eso es cuando de segundo método. Puedes hacer lo mismo, de hecho. Pero tiempo. De acuerdo. Tranquilo, ñaño. ¿Todo claro con eso? Sí. Eso. No, eso nos acabó el tiempo. Bueno, tu lección es el viernes. Como no les di la, como no les di la clase ayer, vamos a hacerlo mañana, si es que mi jefe no me llama a trabajar. Porque estoy esperando que me pague ese man. Entonces, ¿qué cosa? ¿En qué Guayaquil? Nos vemos, Justin. Entonces, nada, chicos. Mañana de noche nos vemos también, ¿ya?